Estamos listos para iniciar. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por su asistencia, por su presencia en este en esta segunda clase del módulo de filosofía positivista y hermenéutica y su relación con el derecho en el siglo XX. Como les había comentado ayer, es un, perdón, es un módulo que se encadena, que se engarza con el siguiente módulo, que tiene que ver con la interpretación hermenéutica y positivista, de manera tal que el tema de la hermenéutica nos va a ocupar el día de hoy y parte de la clase de el lunes, porque me quiero llevar tranquilo el tema que nos va a dar muchos elementos, digamos, para entender la interpretación hermenéutica en todos los sentidos que tiene, en todas las distintas formas en que se puede hacer una interpretación en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a hablar de muchos autores, o de algunos autores que han trabajado el tema de la hermenéutica y propiamente en el siglo XX. La hermenéutica es una disciplina muy antigua. Ayer dijimos, ¿no? El positivismo, de alguna forma no es necesariamente una respuesta a positivismo. Tenía una inquietud no nada más por la hermenéutica, tenía una inquietud filosófica, lo dijimos, más allá de todo lo mal que hablé del positivismo, pero una inquietud filosófica y epistemológica con relación al conocimiento verdadero, ¿no? Al conocimiento, pues no para el conocimiento que no sea verdadero, porque entonces no es conocimiento, ¿no? Pero bueno, entonces con relación al conocimiento, cómo asegurarnos de que es conocimiento justamente, ¿no? Y para ello había unos planteamientos en torno a la subjetividad. Entonces, no era una respuesta propiamente, el positivismo no lo podemos entender como una respuesta únicamente a la hermenéutica, ¿no? Porque las corrientes, y también comencé con eso la clase de ayer, las corrientes, los marcos teóricos, las corrientes teóricas, las corrientes intelectuales, normalmente se discuten, ¿no? Es decir, se pelean, pero no es en los términos así de, pero sí discuten, sí proponen, sí reaccionan, y por lo tanto muchas veces tienen premisas contrarias a otras. Y en el positivismo no era, pues, no fue una respuesta a la hermenéutica, fue una respuesta a cierta forma de concebir, y más que todo, de concebir el conocimiento, pero más que todo en una ambición, ¿no? Una ambición que partía de la idea que podemos criticar de cómo extrapolar el método de las ciencias naturales a las ciencias o a las disciplinas humanas, etcétera, ¿no? Con, insisto, la preocupación de despojar del elemento subjetivo. La hermenéutica tiene muchos elementos subjetivos y no pretende no tenerlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a trazar algunas diferencias. Vamos a ver mucha de la riqueza que significa la hermenéutica. Entonces, vamos a comenzar con algunas proposiciones. Insisto, empiezo en el siglo XX, que no es de ahí, ¿no? Para quien le guste. En el medievo, ¿no? Había una preocupación importante por entender los textos religiosos, ¿no? Entender el sentido, desentrañarlo. Y antes de ello, pues también hubo otros ejercicios de hermenéutica, ¿no? De interpretar el sentido de algo, ¿sí? Bueno, entonces, pues la hermenéutica como tradición filosófica, desde antiguo, hago la misma aclaración que ayer respecto a mi garganta, ¿no? Hoy estoy mejor, definitivamente, me puede dar para un poquito más de hora y media, pero quizás no para las 2 horas, ¿no? Ya veremos cómo me voy sintiendo. Tengo aquí mi agua, café y todo para irme más o menos hidratando. Esto lo digo por si acaso, ¿no? Que no quiero perder la voz como el jueves de la semana pasada. Y entonces todavía tengo que cuidar algunas cosas. Decía pues, como tradición filosófica se ha ligado, ha estado ligada a la interpretación de textos. Y a partir de Schleiermacher ha pasado a significar la comprensión de cualquier texto que no es evidente inmediatamente por alguna distancia. Y las distancias entre los textos que leemos, son de distinta índole, ¿no? Puede ser distancia lingüística, puede ser distancia histórica, perdón, distancia psicológica, etcétera, ¿no? Pero esa distancia
es la que nos permite, la que nos ofrece la posibilidad de interpretarla. Entonces, podemos... Ay, es que se me prendió aquí una cosita que tengo que asegurarme de que esté conectado, porque es una conexión a un VPN. Y luego me han dicho que que no importa si me desconecto, pero yo he visto que cuando me desconecto pierdo la conexión a internet. Y como ahorita estoy en casa, hoy no estoy en la eje, entonces sí tengo que tener esa conexión, según yo. Pero bueno, entonces decía, una distancia implica una distancia que puede ser de distinta índole, ¿no? Lingüística, que es una distancia lingüística. Cuando algo está escrito, puede ser en otro idioma, puede ser en otro castellano, digamos, ¿no? Para quien haya leído El Quijote, por acá lo tengo en algún lado, para quien lo haya leído, hay una versión que yo recomiendo, si lo van a leer, de Alfaguara, que trae un montón de pies de página, ¿no? Pero esos pies de página son muy indicativos, no únicamente del uso del español, que ciertamente es complicado. O sea, si uno lo lee así nada más, va a haber muchas cosas que no entiendan, que no entendamos. Y no las vamos a entender porque están escritas en una época distinta donde los usos del español eran distintos al castellano, si quieren decirlo así, ¿no? Usos de habla y usos, además, que esa es una parte bien interesante de la hermenéutica, no solo de habla en el sentido estricto, no solo de habla en el sentido de palabras que se utilizan, sino de contextos de significado. Y entonces esa edición de Alfaguara no es comercial. Ah, ya la vi. Ahorita la tomo nada más para mostrárselos. Esa edición de Alfaguara es, insisto, no es un comercial a la editorial, pero que tampoco necesita yo que haga, no necesita de mí para que haga, para que tenga el público que tiene. Es indicativa de eso, ¿no? Es un trabajo que distintos académicos, estudiosos, literatos, filólogos hacen justamente para poder hacer, recortar esa distancia, ¿no? Digamos. Entonces, las distancias lingüísticas tienen varias características. Claro, la labor de traducción es otra. Hablando del Quijote, hay un texto que les recomiendo mucho, es un cuento de Borges que está en Ficciones, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Y lo que hace es una genialidad, ¿no? Porque empieza primero hablando de El Quijote, ¿no? Como lo escribió Cervantes. Y pues con todos los arcaísmos. Y entonces vienen estas acotaciones supuestas, ¿no? Ah, pues bueno, esta persona lo escribió en su momento, pero pues ya uno lo lee en el siglo XX, él habla del siglo XX, ¿no? Y pues ya es añejo, ¿no? Ya es viejo, son arcaísmos. En cambio, Pierre Menard, miren lo que hace, ¿no? Al siglo XX, y en realidad es el mismo texto, ¿no? O sea, como si Pierre Menard, autor del Quijote, nada, lo único que hizo fue reescribirlo, palabra por palabra, claro, pero aquí lo interesante es que como lo escribe ahorita, entonces qué genialidad, ¿no? Ahora que los usos de habla son otros, este recupera, ¿no? El lenguaje del siglo XV, siglo XVI, ¿no? Se escribió en estos dos siglos el Quijote, ¿no? 1400 y 1500. 1506 creo que se publicó el segundo volumen, pero no me hagan caso cuántas fechas. Puede ser 6 o 16, así que tampoco soy muy preciso en cuanto a eso. En fin, entonces hay esta recuperación, pues, de el sentido que se le dan a las palabras en función al contexto, en función al contexto histórico. Recuerden que ayer hacíamos una crítica, bueno, hacía una crítica al positivismo con relación al lenguaje. Y que yo dije, pues es que el lenguaje no es el mismo hoy que hace 30 años. No solo las palabras, no solo su significado. También en el Quijote, por ejemplo, hay un verbo que uno, si ahora lo escucha, y si hay quien lo pronuncia así, y uno diría, pues dice mal, conjuga mal el verbo traer en pasado. Traer en verbo pasado es traje, y hay quienes dicen truje. Ah, pues en el Quijote dicen truje, ¿no? Esto solo para decir que las palabras también se modifican, ¿no? Con el paso del tiempo, pero también los significados. ¿Qué significa para nosotros hoy ciudadano? Trae de suyo, hace relación a distintos discursos, ¿sí? Vamos a ver, entre otras cosas, cómo la hermenéutica no se preocupa solamente por el enunciado, como lo haría, recuerden, voy a tener mucho en comparación el positivismo, solo para diferenciarlos. Y ya saben ustedes que a mí me gusta más la hermenéutica, pero eso no quiere decir que, pues entonces es mejor la hermenéutica. A mí me gusta más, me adscribo porque me da mayores posibilidades, se me hace a mí, que tiene más riqueza, que no se centra nada más en estas funciones lógicas exclusivas del lenguaje de la autorreferencia y que eso nos permite analizarlo por ahí tenemos el compañero Escalante que estuvo conmigo en la mañana, ¿no?
en la clase de sociología, política y antropología, yo decía, los enunciados jurídicos están insertos en contextos políticos. Lo significa, la hermenéutica nos da esa posibilidad, ¿no? Bueno, entonces, decía, las distancias no son únicamente lingüísticas, son discursivas. Por eso ponía el ejemplo de la ciudadanía. Ciudadano, la ciudadana, importante decirlo así al día de hoy, tiene esos componentes que inicialmente no los tenían. Eran nada más ciudadanos y era súper recortado quiénes sí eran y quiénes no eran, ¿no? Bueno, entonces son portadores de otros significados, de otros discursos, y hace referencia a otras cosas, otras palabras, pero, insisto, a otros significados. Ciudadanía, que ya no nada más hace relación a la nacionalidad, por ejemplo, hay ciudadanía transnacional. Ciudadanía, que tiene que ver con democracia, y democracia no son nada más procedimientos, ¿no? Son relaciones sociales, y así sucesivamente. Entonces, esas son las distancias que la hermenéutica nos permite acortar, de manera tal que comprendemos mejor un texto, inclusive mejor que el autor mismo, ¿no? Alguna vez ustedes verán en presentaciones de libros cuando de pronto, inclusive libros literarios, ¿no? O sea, de literatura, pues, no me refiero, libros literarios en el sentido de literatura de ficción y esto, o ensayos, como sea, pero que no tienen una pretensión académica, ¿no? Y entonces, que de repente al autor le empiezan a decir, oye, es que mira, viste, y los autores dicen, pues sí, en realidad nunca lo había pensado, ¿no? Pero sí, sí va por ahí, ¿no? Como esas intuiciones que no están, no son la función lógica, ¿no? O sea, eso es lo interesante, pues. Cómo hay una serie de ideas, de representaciones, de formas presentes en la lectura que no necesariamente son evidentes, ni siquiera para el autor mismo, ¿no? Entonces, estos ejercicios son los que nos, por eso a mí me fascina, pues, ¿no? Porque amplía las posibilidades de, ¿no? Se enmarca en contextos más amplios de significado. Entonces, bueno, el propio Schleiermacher dice que la hermenéutica es una, digo, discúlpenme de pronto si pronuncio bien o mal, habrá quien maneje el alemán, yo no, si se dice Schleiermacher o no, Schleiermacher, pero bueno, hago lo que puedo, ¿no? Schleiermacher, doctor. Schleiermacher. Macher, correcto, Schleiermacher, gracias. Y para este autor, la hermenéutica es reconstruir históricamente los discursos dados. ¿Qué es un discurso? Un discurso no nada más es una locución pública de una persona. Eso es una forma en la que nosotros conocemos el discurso político. Pero los discursos son ideas, representaciones, claro, que tienen una forma lingüística, que se verbalizan, pero no nada más se verbalizan en escritos, no nada más se verbalizan en alocuciones, o sea, aquí yo estoy portando un discurso académico, un discurso que además está posicionado en una tradición, digamos, epistemológica, ¿no? Que es contraria al positivismo. Entonces, yo estoy brindando una serie de ideas, de representaciones que no son mías, ¿no? Bueno, son mías un poco, pero las he leído, las he discutido, y entonces estos son los discursos sobre la sociedad, discursos sobre los derechos humanos, discursos sobre el derecho, qué es lo justo, qué es lo injusto, y se reproducen en distintas esferas, ¿no? Pero nos dan significados, ¿sí? Inclusive ni siquiera necesariamente solo verbales. Hay imágenes que nos dicen, y la hermenéutica se encarga también de las imágenes, de los símbolos, de las representaciones, ¿no? Entendiendo por símbolos un montón de cosas. Puede ser un símbolo, una representación, Homero Simpson, ¿no? De un tiempo. Hace 30 años no tiene, bueno, hace 30 sí, pero hace 30 y yo tengo 37, hace 37 años no tenía sentido eso. Y ahorita tiene mucho sentido y se le pueden atribuir un montón de significados a eso, ¿sí? Se le pueden atribuir los significados de, bueno, la cultura pop gringa, ¿no? Que permeó. La crítica que hacen los Simpson o la que hicieron los Simpson a la cultura pop gringa igualmente, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, los discursos, reconstrucción histórica de los discursos dados, porque lo que intenta, o de acuerdo con Schleiermacher,
es captar la individualidad de esos discursos, como si surgieran de un fondo histórico, ¿no? Una lengua determinada en un mundo determinado. Teniendo en cuenta además que el texto no es nada más, un resultado, ¿no? Es como nada más un reflejo de ese mundo, sino que también es un punto de partida para desarrollar a futuro las posibilidades que contiene ese texto. O sea, que se puede reinterpretar lo que hace Borges en este cuento, ¿no? Reinterpreta el contenido de ese texto y lo trae a colación ahora y dice, es que si hoy lo escribes así, es increíble, ¿no? Porque cambias el lenguaje. Cuando Cervantes escribe, pues estaba haciendo uso de su lenguaje, ¿no? Como si nosotros ahorita habláramos en el nuestro, pues no tiene mayor genialidad. Pero ahora este que escribe el Quijote en el lenguaje de entonces, miren nada más, qué bárbaro, ¿no? Bueno, entonces hay una reinterpretación, pues. Claro, es una ficción, pero la genialidad radica ahí. Entonces, la interpretación del texto abre al texto a una infinitud de sentido, tanto al pasado como al futuro, ¿no? Y el intérprete tiene este contenido. A los positivistas no les gusta, porque obviamente tiene intuiciones, ¿no? Y las intuiciones que son, pues muchas veces son manifestaciones subjetivas. Tampoco debemos entender, ayer hablé del poema de Parménides, que la subjetividad es una cosa súper arbitraria, ¿no? Sí hay subjetividades, pero si uno analiza las subjetividades subyacentes en cualquier cosa, la verdad es que no es como una posibilidad infinita. Las cosas tienen una o dos interpretaciones, o quizás vamos a abrir el abanico, vamos a decir 4, pero no muchas más que esas, ¿no? Claro, en un contexto de significado más o menos compartido. Voy a poner un ejemplo. Para todos nosotros, todas nosotros que hemos sido socializadas y socializados en una modernidad, pues esto tiene un significado, no Homero, ¿no? Sino la taza de café. Tiene significados diversos, pero tomar café es una práctica social, tomar café se asocia o al trabajo, o a la mañana, o a socializar con amigas y amigos, ¿no? Es una forma de que nosotros construimos hasta relaciones sociales por medio del café. Y tiene otros componentes culturales, que sí, los sabores, y ahora está muy de moda, ¿no? La cultura del café y los granos, la molienda, bueno, eso está muy bien. Entonces tiene esas posibilidades de interpretación, ¿no? Por un lado, esa práctica. Para nosotros, a lo que voy es de los múltiples significados, ¿o no? Entonces, si nosotros en un medio de socialización determinado vemos a alguien tomando café, pues vamos a tener una interpretación sobre qué está ocurriendo. Vemos una escena de personas tomando café. ¿Qué pensamos que hay? Bueno, pues pueden ser dos amigas, o dos amigos, o un amigo y una amiga, o una pareja, o están estableciendo una relación laboral, porque el café tiene como varias funciones. Bueno, eso. Hay una película que, pues es como graciosa, pero que tiene este contenido, no del café, pero en una tribu, que además existe, o no sé si todavía exista, en Sudáfrica, que ahorita se me olvidó el nombre, y la tenía y por decir otras cosas se me fue el nombre. Creo que se llaman Tutsis, pero no, porque los confundo con unos belgas. Bueno, del Congo belga, y estos no son del Congo belga. Ya me acordaré. El chiste es que en esta tribu tienen un lenguaje, tienen una serie de prácticas comunes, y un día, a ver si me están ayudando con el nombre, esas meras, Tutsi. Seguramente ya viste la película de los dioses deben estar locos, ¿no? Y sucede que alguien va en un helicóptero, creo, ¿no? En una avioneta y tira un envase de Coca-Cola. Como esas personas no tienen el referente de la Coca-Cola, pues le atribuyen, primero pues cayó del cielo, entonces viene de Dios, ¿no? O viene de los dioses, como sea. Y entonces quien tiene la Coca-Cola, pues tiene una especie de saber. Y claro, le dan otra interpretación. Uno ve un envase de Coca-Cola y pues puede decirle, ¿no? Yo me acuerdo que unos en la secundaria, cuando era uno más de esta onda de la revolución y todo, de las aguas negras del imperialismo yanqui, ¿no? Es una interpretación que se le da a la Coca-Cola y otros dirán, no, pues el Che Guevara le encantaba la coca, ¿no? Y tomaba coca y hay fotos de él tomando Coca-Cola. Pero bueno, tiene un significado, puede decir es mucho azúcar y la diabetes, etcétera. Pero estas personas que no tienen ese referente, pues le atribuyen otro significado. Entonces, ahí lo importante es que los significados están mediados por los discursos en donde nos encontramos, ¿sí? De manera tal que, y ayer lo dije,
en el derecho positivo, pues ¿qué vamos a encontrar? Pues significados compartidos del occidente, pero esos no se los podemos dar a todo mundo. Ese es el problema, y eso es lo que sí permite la hermenéutica. Ojo, disciplina occidental, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que sea el non plus ultra porque se quita todos esos tapujos, no. Pues el apellido es un alemán, ¿no? No lo está diciendo una persona de una tribu de Ruanda, ¿no? No le está diciendo una persona, no sé, de Ecuador, lo está diciendo una persona que por su medio de socialización pues tiene más penetración su discurso. No es lo mismo que lo diga yo a que lo diga un alemán. No sé, o sea, me guste o no me guste. No es lo mismo que lo diga una persona de Harvard a que lo diga una persona de una universidad rural. No con ello quiere decir que sea más importante, quiere decir que tiene más penetración, ¿no? Quiere decir que tiene una construcción simbólica más fuerte. Y entonces, lo dijo Habermas, ¿no? Pues ya, ¿cómo lo rebates, no? Aunque sea rebatible. Bueno, entonces, lo que me interesa, pues, es decir, los significados tienen relación contextual. Y la relación contextual es también temporal. Por eso dice, una infinitud de sentido, hacia el pasado como hacia el futuro. Pero en el elemento subjetivo, que es lo que me interesaba decir, en el elemento subjetivo, tampoco, cuando estamos en un medio de socialización similar, tampoco tampoco es tan arbitraria la construcción de significados, ¿no? A esta práctica del café le vamos a encontrar 3 o 4 interpretaciones, no más. Otras personas que lo vean de fuera, un medio de socialización distinto, puede tener otras lecturas, pero cuando estamos en un mismo contexto, más o menos, ¿no? Va a ser algo parecido, más o menos parecido, ¿sí? Entonces, bueno, lo decía porque hay intuiciones y en el elemento subjetivo hay eso. Y es que para Schleiermacher, el intérprete tiene que aprender a escuchar, ¿sí? ¿No? Como esto es como muy, muy metafísico. Llegar a captar como lector la individualidad del texto. Entonces, la interpretación es un proceso circular que va de la totalidad del pasado de la que surge el texto a la individualidad del propio texto, ¿no? Interpretar, pues, es reconocer la individualidad del texto en su relación con el infinito, ¿sí? Porque cada momento histórico, cada discurso distinto va a darle posibilidades de interpretar y de reinterpretar. No es casualidad que sigamos leyendo a Aristóteles y a Sócrates, bueno, a Platón a través de Sócrates, a Sócrates a través de Platón, más bien a Sócrates a través de Platón, ni a Nietzsche ni a ninguno de estos filósofos que pues sus ideas fueron dadas en un contexto, pero que siguen teniendo una validez en tanto ciertas premisas, claro, haciendo las acotaciones de, bueno, Aristóteles pues pensaba que había hombres que eran esclavos por naturaleza, ¿no? Quitaba a las mujeres de la posible deliberación política, bueno, no las quitaba ni las consideraba, ¿no? No obstante, hay ideas que son interesantes ahí, no esa, desde luego, pero hay otras ideas en torno a los gobiernos, en torno a la clasificación, en torno a la lógica, en torno a la propia retórica, ¿no? Las funciones de la retórica, o en torno a la ética, ¿no? La bondad, la justa medianía, las formas de gobierno, que siguen siendo interesantes en cuanto a su planteamiento. Entonces, esos textos leemos la retórica y sigue siendo, o leemos el Quijote, o leemos algún diálogo platónico, como Parménides, léanlo por favor, y sigue siendo fascinante, sigue siendo, uno lo lee y dice, órale, ¿no? O léanlo, La verdad y la mentira en sentido extramoral, y te vuela la cabeza. Claro, Nietzsche lo escribió hace poco más de 100 años, no es lo mismo 100 años a 500, y aún así uno lee el Quijote y sigue volándose la cabeza, ¿no? En todo sentido, por las fantasías que cuenta, por la noción que da de esta cuestión de las novelas de caballeros, cómo se va enredando, ¿no? El personaje, cómo lo juzgan. Este está desvinculado de la realidad porque ha leído tanto, entonces queman los libros. O sea, todo esto, idea sobre la justicia, ¿no? Porque el tipo sale y él piensa todavía que es caballero, tiene una armadura así toda chafa, casi de cartón, ¿no? Y va buscando a Dulcinea. Bueno, todo eso recrea una época, pero también tiene otros recursos literarios. Y bueno, a lo que voy es que sigue haciendo sentido, sigue teniendo sentido y sigue leyéndose. Claro, lo podemos leer con los ojos de cómo se entendía la justicia o cómo hay remanentes de una idea de justicia en ese texto, ¿sí? Por eso digo, bueno, no digo yo, dice Schleiermacher, que es una relación con el infinito. En este proceso circular, que es toda la interpretación, es un proceso circular,
¿sí? Siempre, dado que siempre hay un tipo de distancia, algunas de las que mencioné, ¿no? Lingüística, histórica, etcétera. Una de las posibilidades de toda interpretación es que no se entienda, ¿no? Malentendido. Voy a poner un ejemplo. Nietzsche, durante mucho tiempo, fue proscrito, ¿no? Era como, no, nunca leas a Nietzsche porque es nazi, ¿no? ¿Qué pasó? Hasta los años 60, las traducciones que nos llegaban del alemán de Nietzsche eran traducciones que, además de que eran malitas, pero que habían estado o que se habían hecho a partir de lo que la hermana de Nietzsche, Elisa de Frost Nietzsche, que ella sí estuvo muy cerca de los nazis, había escrito sobre Nietzsche, ¿no? O sea, tergiversó completamente el pensamiento nietzscheano y eso fue lo que había llegado. Y luego unos filósofos italianos, ahorita se me olvidó el nombre, Giorgio y Colli, no me acuerdo quién otro, revisaron sus archivos, los archivos personales de Nietzsche y dijeron, es que aquí hay una tergiversación, no dice esto, no dice esto, no dice esto, ¿no? Y entonces viene una relectura, ¿sí? Había una interpretación malentendida de su discurso, ¿no? Inclusive él no era nacionalista para nada, ¿no? Pero había una mala interpretación de su discurso a partir de una modificación que hubo, ¿no? Que no fueron a la fuente original, que no habían ido a la fuente original, a partir de una distancia lingüística, igualmente, y entonces esos malentendidos que se generaron, claro, por una motivación ahí política, porque entonces se volvió como un estandarte esta idea del superhombre, ¿no? Que la trabaja muy diferente. Ya ahora sí, las traducciones, yo no leo alemán, ya se dieron cuenta, pero las traducciones de Alianza, otra vez comerciales editoriales, juro que no me pagan por hablar de editoriales, pero es que las traducciones de Alianza y Nietzsche son muy buenas, ¿no? Esta persona, Andrés Sánchez Pascual, que hace las traducciones, hace cosas muy, muy buenas en el alemán, pues, ¿no? Para el español, para nosotros que no sabemos ese idioma. Bueno, y entonces ahí se rompen esos malentendidos. Claro, el malentendido no nada más está en la traducción. Para quienes les interese esta cosa de la traducción, hay un ensayo de Walter Benjamin, también del traductor, que es muy, muy interesante. Bueno, el malentendido no nada más es la traducción en sentido estricto, ¿no? De pasar de un idioma a otro, sino la traducción de un discurso en un momento dado, en una época, ¿sí? No, iba a dar un ejemplo, pero es un poco polémico, ¿no? Pero de pronto, solo lo voy a decir de manera general, hay malentendidos, por ejemplo, cuando se lee a un autor desde esta época y queremos que un autor, bueno, Aristóteles, vamos a poner el ejemplo más claro, ¿no? Para no ser tan controversiales. Aristóteles, imagínense, era un tipo en el libro segundo de la política, él afirma que hay hombres que nacen por su propia naturaleza esclavos. Proscribimos a Aristóteles por eso. No, él está hablando hace miles de años, donde la esclavitud no es una justificación. Claro, estás diciendo que hay que leer a Aristóteles, pero él era un esclavista. Bueno, o sea, sí, pero en una sociedad en donde eso ni siquiera era un problema. No había la idea de libertad que tenemos ahorita. Entonces, habría un malentendido si yo quiero que Aristóteles piense como en el siglo XXI. ¿Me explico? Entonces, esas distancias son las que nos llevan a malentendidos o que nos pueden llevar a malentendidos. Entonces, esta posibilidad, pues, de malentendimiento nos lleva a un tema fundamental para la hermenéutica posterior a Schleiermacher, si es que lo estoy pronunciando, Schleiermacher, y tiene que ver con la universalización de la misma, de la hermenéutica, a partir de este autor, porque con Schleiermacher tiene lugar la universalización de la hermenéutica, ¿no? Que luego con Dietle se aplica a todo conocimiento histórico espiritual. Miren, ayer les decía, voy a hacer esta acotación, ayer les decía que los paradigmas epistemológicos tienen de suyo un buen componente político. ¿Quiénes son los portadores? ¿Quiénes dicen las cosas y qué influencia tienen? Hablamos de Comte, hablamos de Bernard Russell, hablamos de Wittgenstein, hablamos de Schleiermacher y ahora hablamos de Dietrich. ¿Qué tienen en común? Que son hombres. ¿Ustedes creen que las mujeres no han dicho nada con relación a esto? Por supuesto que sí. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y no obstante, cuando vemos, o sea, ahí hay una hermenéutica detrás.
¿Cuál es la hermenéutica? Pues la hermenéutica, perdón que lo vaya a decir así, pero la hermenéutica del patriarcado, ¿no? Y estamos reproduciendo, o sea, vean todas las posibilidades que tiene esto. A eso es a lo que voy, ¿sí? O sea, en las escuelas, y esto es un sesgo que tenemos, ¿no? Es un sesgo que tenemos. Todas y todos, bueno, quizás las mujeres lo tienen menos porque siempre brincan y dicen, oye, pero, ¿qué onda? Y tienen razón, ¿eh? Tienen toda la razón. Entonces voy a incorporar el día lunes autoras, porque eso es un sesgo horrible. Y que además no solo es un sesgo, es una mentira, pero reproduce una idea. Los hombres son los que edifican el conocimiento. Mentira, mentira total. Pero eso es lo que permite la hermenéutica. El positivismo no, tiene sus límites. ¿Me explico? Y eso es bien interesante. ¿Sí? La invisibilización de la mujer y se reproduce aquí. La estoy reproduciendo yo ahorita. Y la verdad es que esto no lo tenía preparado, me acabo de dar cuenta. Porque si lo hubiera tenido preparado, hubiera incluido una mujer. Y dije, lo voy a incluir el lunes. Porque no, y ahorita me doy cuenta y digo, híjole, 1, 2, 3, 4, 5. 5-0. ¿No dijeron nada? Por supuesto que dijeron. Vamos a ver qué dijeron. Lo prometo, el lunes. Bueno, entonces Ditley aplica todo conocimiento a esta universalización, conocimiento histórico espiritual. Los procesos de comprensión y de interpretación siguen siendo los fundamentos para las ciencias, y lo voy a decir como lo enuncian, sistemáticas del espíritu. Problema, ¿no? Ciencias del espíritu. La diferenciación que hacen desde esta postura entre ciencia natural y ciencia social es que es la ciencia del espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? El fundamento ontológico del ser. ¿Qué es eso? Metafísica. Algo que no le gusta a los positivistas, ¿no? Está bien. Yo no digo que todos tengan que, como yo critico el positivismo es que porque está mal. No, tiene sus planteamientos, etcétera, ¿no? Me parece que tiene sus límites también, ¿no? Como los tiene la propia hermenéutica. En fin, entonces, en este tipo de ciencias, la historia, por ejemplo, ¿no? La filosofía, que lo ponen como ciencia del espíritu, claro, no le dan la denominación de ciencia, pero se refieren a disciplinas que se preocupan por el quehacer humano y dependen para su seguridad epistémica, digamos, de si es posible elevar la comprensión de lo singular a la validez universal. También tiene pretensiones universalizadoras. O sea, tampoco es tan arbitrario, ¿no? Tampoco es como decir, bueno, pues es que la hermenéutica, pues cada quien, ¿no? Hay un libro de hermenéutica del sujeto, ¿no? Y es bien difícil de entenderlo, pero bueno. Entonces, pues es que cada quien tiene una interpretación distinta de las cosas. Sí, pero por un momento, no es tan arbitrario, como decía. Por otro lado, hay que hacer el ejercicio de qué discursos están ahí, por qué están ahí presentes, qué momento histórico, o sea, tampoco es de que, pues yo, a ver, ¿qué se me ocurre decir, no? No es tanto así, porque la comprensión de lo singular, la comprensión del significado, pretende que tenga validez universal. Tiene su problema, porque lo universal, los occidentales siempre hablando de lo universal y es lo que ellos dicen, ¿no? Pero bueno, no está exento de eso. Tampoco está exento de críticas. Ya hice dos, ¿no? Para que vean que, aunque me gusta la hermenéutica, a ver, invisibiliza los aportes que muchas mujeres, estoy 100% seguro, y el lunes lo demostraré, hicieron a estos trabajos hermenéuticos, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, universaliza desde Europa. Qué raro, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, esta universalización de la hermenéutica encuentra su desarrollo, su transformación en la filosofía, otro hombre, 6-0, Heidegger. No es minimizar la aportación de Heidegger. Es decir, ojo, en estas reproducciones discursivas, ¿no? ¿Qué discurso estoy portando aquí? Que ya lo dije, ¿no? Que los hombres son los que construyen el conocimiento y eso es una mentira. Eso es una mentira absoluta. Si hacemos este ejercicio hermenéutico, vamos a llegar a esa interpretación. ¿Cuál sería el error? ¿Cuál sería el malentendido en términos de lo que he expuesto? Pues el malentendido sería decir, ven, pues es que, o sea, esto, mira, tengo que confesarlo. Cuando yo estaba niño, y seguramente a ustedes les pasó,
una discusión con mi mamá, ¿no? Mi mamá, es que no puede ser, ella tenía razón, por supuesto, es que las mujeres están invisibilizadas. Yo le dije, oye, pero como si eso validara, ¿no? Pues es que justamente eso es un reflejo de cómo son las relaciones políticas, de desiguales. Bueno, ese es un contexto de interpretación de uno y de otro. El malentendido es obvio, pues Aristóteles, Platón, Schleiermacher, Heidegger, Dietli, y vamos a hablar de quién más, de Gadamer, y vamos a hablar de Bátimo, puro güey, ¿no? Ellos son los que saben, pues no es cierto. Por eso no solo vamos a hablar de puro güey. En fin, entonces, pues, en esta universalización de la hermenéutica hay una transformación en la filosofía de Heidegger, ¿no? En donde la comprensión se configura como uno de los existenciarios, habrán escuchado el ser ahí, el estar en el mundo, el Dasein, ¿no? Que está acompañado de una precomprensión del mundo, ¿no? Que encarna en el lenguaje que dispone el ser ahí. Lo voy a explicar. El ser ahí, el estar en un momento, implica una relación con las cosas. Una relación que tiene ciertos elementos lógicos, sin duda, ¿no? Yo me despierto todos los días. Bueno, ahorita voy a otra cosa literaria que viene ahí y de otro güey, qué barbaridad. Voy a corregir esos sesgos, lo prometo, así en cámara, se está grabando esta sesión, así que estoy haciendo un compromiso de que cuando haga referencias literarias y de todo, también incluye mujeres, porque eso es lo que invisibiliza, no solo es las cuestiones de política y de que tengan cargo de representación, sino la cultura. Entonces prometo que voy a hacer un trabajo mucho más fino para incluir muchísimas más mujeres, porque las hay, o sea, podré citar alguna ahorita, voy a intentarlo, de trabajos que conozca sobre todo de literatura, porque iba a poner un ejemplo en el Dasein. Voy a poner un ejemplo en el Dasein. Entonces, uno se levanta y el mundo ya tiene como una interpretación, ¿no? Ya sabemos el contexto en el que nos encontramos. Yo me despierto y las cosas no son arbitrarias, ¿no? Me despierto y hay una hora más o menos racional a la que me levanto. Todos los días. Aún los domingos, pues tenemos unas rutinas, ¿no? O es una rutina, pues levantarme tarde, estar en pijama, lo que sea. Abro la ventana y veo lo que está afuera y pues está el día. Eso me da cuenta de que hay una sucesión, una secuencia, ¿no? De hechos. Pero también del mundo, el mundo que me rodea, el mundo construido por la humanidad, ¿no? Porque abrir una ventana implica que vivo en una casa. Y que vivo en una casa implica una cierta forma de entender las relaciones, ¿no? Las relaciones sociales. Van a ver en un departamento, en un edificio, ¿sí? En la Ciudad de México, pues muchos vivimos, o la mayoría viviremos, muchas, en edificios, ¿no? Bueno, esto nada más para el contexto en donde nos encontramos, importa en cómo comprendemos, en cómo aprendemos y en cómo entendemos al mundo, ¿sí? Entonces, el estar ahí supone una relación de contextos. Y decía lo del ejemplo literario 7-0, Kafka, ¿no? La metamorfosis. Se levanta y es un escarabajo, ¿no? Es un escarabajo. Y entonces ya no tiene sentido nada de lo que pasa, pero él está consciente de que él no era eso. Y de pronto su familia lo ve, ay, un escarabajo, ¿no? ¿Y dónde está ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo del nombre del personaje, ¿no? Gregorio. ¿En dónde está, no? No, pues, pero está esa cosa. Y luego llegan las personas de su trabajo, preguntan por él, y no, es que estoy indispuesto, ¿no? Etcétera, o estoy enfermo. Bueno, ahí ya no me hace sentido el mundo, porque el mundo como lo conozco depende, pues sí, de que me reconozca, ¿no? De que me reconozca como persona, de que me reconozca con mi entorno. El estar y el ser en el mundo, ¿sí? No es nada más algo que signifique como, pues yo estoy parado y pues es mi espíritu el que está ahí puesto, sino es cómo esa idea que yo tengo de mí mismo está influida por el contexto, ¿sí? El contexto me da una idea de quién soy yo. Yo no podría significar, yo no podría entenderme, yo no podría entender quién soy y con ello mi movimiento, mi desplazamiento y con ello mis actos verbales
si no fuera en relación al contexto en el que me encuentro, ¿sí? Como estas horas de los viajes de Gulliver, ¿no? Cuando va y es un gigante y entonces su relación con el contexto es otra, su estar en el mundo es diferente porque pues todos lo ven como una cosa rara, ¿no? O cuando es chiquito también. Y así sucesivamente. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, A7-1, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Hay estos cambios, hay esta arbitrariedad, que entonces el ser en el mundo se vuelve ininteligible. No puedo dar cuenta de todo porque no tiene sentido. ¿Sí? Bueno, entonces el estar en el mundo, el ser en el mundo es una relación con las cosas que hacen que estas preinterpretaciones, claro, son preinterpretaciones que no nada más son subjetivas, no nada más son mías, ¿sí? Yo cuando nací ya había cosas llamadas edificios, ya había, bueno, ya había una lengua que yo aprendí, el español o el castellano, como quieran decirlo, y no solo el castellano, pues el que se habla en la Ciudad de México y no en cualquier lugar de la Ciudad de México, en un cierto estrato de la Ciudad de México, ¿no? Que me diferencia de otros. Bueno, esa es una preinterpretación del mundo con la que yo tengo relación, mediante la cual yo aprendo el mundo, ¿sí? Yo aprendo el mundo en función a lo que a mí me dicen, en función a lo que yo veo, pero eso que yo veo, aunque parece como es la realidad, pues sí, pero es una realidad que da cuenta de un contexto y de un contexto discursivo, ¿sí? En la mañana, recordará el compañero Escalante que yo dije de las personas que socializaban, que estaban en el mundo y que veían como normal que hubiera libros en su casa, ¿no? Hay libros y hay un piano y hay un ajedrez, ¿no? Ese es mi mundo, ¿no? Y hay personas para las que eso no es algo evidente, ¿no? Para las que es evidente que, por ejemplo, yo conocí muy de cerca a una persona que había sido ese su mundo en la infancia, que tenía que ordeñar vacas. Fue mi pareja muchos años, ¿no? Y ella, o sea, no es que sea malo, o sea, así era, esa era su realidad. Y la mía era diametralmente opuesta, ¿no? Y entonces había diferentes formas de interpretar cómo es estar en el mundo. Estar en el mundo, ir a la escuela, para mí, ¿qué significaba? Pues que me levanto, que tengo sueño, que mi mamá me hacía el desayuno, que como cereal y que tomamos el camión cuando pasa por nosotros el camión de la escuela, pero cuando no, pues mi papá, mi mamá nos llevan en el coche, ¿no? O cuando el coche no circulaba, no circula, Ciudad de México, ¿no? Cuando los niveles de contaminación en los 90 estaban así como altísimos. Esos son contextos de significación. Ella era, no, yo me levantaba tempranísimo, o sea, horarios que ni cuando yo me levanto, eso me parece inhumano, 5 de la mañana, a ordeñar vacas, ¿no? Y luego tenía que caminar como 1 kilómetro y entonces no se ponía es verídico, ¿no? No se ponía sus zapatos que llevaba para la escuela, sino otros. O sea, una idea. Y yo cuando me lo contaba, decía, no inventes, ¿de quién estás hablando, no? Y digamos, éramos contemporáneos. Ella tiene ahorita, que tiene 36 años, 35, ya ni sé bien, pero por ahí, ¿no? Yo tengo 37, o sea, pero claro, en contextos muy diferentes. Entonces, el estar ahí es eso, es una relación contextual. Entonces, estas son las interpretaciones que nosotros vamos formando del mundo. ¿Qué significa estar en el mundo con relación a los objetos que nos rodean, con relación a las formas lingüísticas, a los discursos, a las prácticas? ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esta interpretación, el comprender se apropia comprendiendo. Estos son geniales los alemanes porque no se entiende nada. Comprendiendo lo comprendido. Entender que eso que entiendo es contextual. ¿Sí? Entonces, Dietly dice que el comprender coloca en primer plano en el campo de hermenéutica, pierde una connotación psicológica, ¿no? Que tenía en Dietly y, ¡ay! No he avanzado la presentación. ¿Por qué no me dicen? Sí, sí. Esto, ¿no? Déjenme, a ver si puedo. Bueno, así, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos del ser en el mundo, ¿no? Los objetos, etcétera, ¿no? Los entes, todo lo que el mundo es. Por eso decía, no nada más las relaciones lingüísticas, lo que me rodea, ¿sí? La pregunta del ser, de acuerdo con el positivismo, como vemos aquí, pues no tiene sentido, ¿no? En cambio, aquí es lo que aparece, eso que aparece. Digo, estoy recuperando la idea del Dasein nada más para que la diapositiva no pasarla así, bueno, pues ya lo dije y les paso la diapositiva, ¿no? Entonces, recuperar esta idea de que las experiencias de cada ser humano son las que nos dan los contextos de interpretación, ¿sí?
El ejemplo está interesante, a mí me gustó más poner el ejemplo de la persona que se levanta en un lugar y en otro y cómo su mundo es totalmente distinto, ¿no? La ciencia nos dice que es el sol, tiene propiedades. Para mí, pues bueno, sí, arde a tanto, la Tierra está a 8 minutos luz del sol y entonces la luz que nos llega tiene 8 minutos de retardo con relación a... Así que bueno, digo, es interesantísimo, ¿no? Y que si las manchas solares, súper, ¿no? Pero el sol es lo que a nosotros, pues bueno, es lo que nos da vida, lo que nos da calor o de lo que tenemos que proteger en ciertos lugares, en ciertos momentos. Antes, ustedes se acordarán, los que tengan más o menos mi edad, de cuando fue el problema este de la capa de ozono, ¿no? Que hay que embadurnarse así de... Todavía hay que hacerlo, por cierto, ¿eh? No quiere decir que no tengamos que protegernos del sol, pero el sol da vida, pero pues también, pues la contaminación y las condiciones de la modernidad, ¿no? El lado B de la modernidad pues hace que también el sol pues se vuelva un enemigo, ¿no? Porque pues nos tenemos que cuidar, porque además también hemos cambiado nuestra relación con el sol, pues, ya no nos da, ¿no? O sea, a mí ya las horas de sol que tengo, yo creo que han de ser una al día, de sol así, de que me pegue la luz del sol, ¿no? Y no es una hora continuada, porque si me diera una hora el sol me pongo, o sea, me quemo horrible, ¿no? Y me vería espantoso. Entonces van cambiando, eso, a lo que voy es, van cambiando nuestras relaciones con las cosas. Y significa, claro, para todos, para todas, el sol es importantísimo. Vayan bueno, esto suena pedantísimo, olviden mi cosa, vayan un día, bueno, un día estuve en un país, voy a decir, claro que se oye súper pedante lo que iba a decir, voy a poner un ejemplo así súper, bueno, pero estuve en un lugar, en Canadá, y entonces era mayo, ¿no? Y en mayo, en Canadá, en Toronto propiamente, les encanta, ¿no? Es mayo y todo el mundo habla del clima, ¿no? Pues yo estoy acostumbrado a que pues, el sol es algo que pues, ahí está todos los días, ¿no? Todos los días está el sol. Pues sí, en la Ciudad de México llueve mucho, hay muchos días nublados, ¿no? Y hasta uno los agradece porque no estamos acostumbrados tampoco a mucho calor, y entonces 30 grados y uno se está asando, ¿no? Y entonces ahorita ya que llueve, qué rico, ¿no? Que hay nubecitas y entonces no me pega tan fuerte, pero el sol ahí está. Y en Canadá hacían como, no hacían una fiesta propiamente, aunque sea fiestas religiosas al sol, pero hacían como, no, mira, es que qué bonito. Pues sí, el clima estaba muy agradable, ¿no? Claro, después el invierno que dura 6 meses, pues dices, claro, por esto ya estás en octubre, en noviembre, y dices, bueno, ¿a qué hora demonios va a haber sol, no? Y te das cuenta de la importancia de cómo aquí lo das por, pues ahí está, siempre, ¿no? Siempre hay solecito y el solecito pues se quita como a las 7 de la noche. No, se quita a las 3 de la tarde en invierno, ¿no? Es horrible. Oye, ¿cómo es posible? No empiezas a otra vez el friazo, ¿no? Bueno, entonces hay una relación del contexto, solo para decir eso. Entonces nos volvemos en el mundo, orientamos nuestra acción con base en eso que anticipamos. Y cuando no lo podemos anticipar, no puedo anticipar, Gregorio, que se iba a convertir en un escarabajo. No podía anticipar que estando en Canadá, Chihuahua oscurece a las 3 de la tarde. Qué feo. Ellos están acostumbrados, pero uno no. Dices, ay, no. O sea, sí está muy bonito y todo, pero pues yo prefiero el clima de México, ¿no? Porque qué padre la primera vez que nevó, pero ya cuando son 4 o 5 días dices, oye, ya no inventes, ¿no? 20 grados bajo cero. ¿Quién quiere salir a esa temperatura, no? Porque no se anticipa, no estamos acostumbrados a anticipar eso. Y por eso a mí me sonaba raro, tengo que ordeñar vacas. Madre mía, ¿no? Digo, está bien, pero yo nunca lo he hecho, ¿no? Y para ella sonaba como, ay, este principito, ¿no? No sabe de la vida, pobre diablo, ¿no? Y tenía razón desde su contexto, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando más allá de que, digo, todas estas acotaciones, yo lo que busco más que nada es que tampoco sea tan pesado. Estamos 5:55 de la tarde, viernes, ustedes seguramente, yo también, pero yo estoy hablando, yo puedo, ni qué, ¿no? Yo no me aburro, pero pues acaban de comer, ¿no? Viernes y este güey hablando de filosofía. Qué cosa más tediosa, ¿no? Entonces, bueno, procuro que sea así, pero desde luego si quieren que sea un poco más seria la cosa y que no, pero habla más con más rigor conceptual y más rigor, lo puedo hacer también, no hay problema, ¿no? Pero bueno, espero que eso no merme la calidad de la clase tampoco, porque supongo que tienen expectativas de que uno haga las cosas bien y les prometo que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero que tampoco sea aburridísimo, ¿no? Porque pues eso es también feo y poco pedagógico y poco didáctico. Como lo son 2 horas en viernes, prometo que no voy a acabar así hasta las 7, porque, híjole, ahorita hablando de interpretaciones y preinterpretaciones, ¿no? Cuando yo estaba en la licenciatura,
yo iba a la escuela en la tarde y era horrible los viernes cuando en la clase más aburrida, que no voy a decir cuál era, pero la clase más aburrida, porque no me acuerdo, la clase más aburrida y que decías, híjole, no puede ser, apenas llevamos la mitad, ¿no? Había una clase de derecho procesal, teoría general del proceso, que era aburridísima. Y era a las 10 de la mañana. Y entonces hacíamos la broma entre los compañeros de que uno pensaba así, hijo, ya seguramente ya son las 11, o sea, esto ha sido una tortura, ¿no? Y ves la hora, no manches, apenas es la media, eran las 10:30. Entonces todo el mundo decía, oye, ve la hora, 10:30, y todo el mundo hacía la cara de, no puede ser, el tiempo es relativo. Bueno, son preinterpretaciones, porque nosotros esperamos que transcurra de una manera y de repente está el güey más aburrido del mundo, hablando del tema más aburrido del mundo, y hace que el tiempo gire muy lento, ¿no? Entonces yo no quiero que les pase eso con ustedes, conmigo, ¿no? Con otras clases, pues ojalá que tampoco les pase, que no les pase en la escuela judicial, que les pase en otro lado, en todo caso, ¿no? Pero en especial conmigo, claro. Bueno, entonces esta parte, ¿no? La connotación ontológica que adquiere Heidegger y que es el núcleo mismo de la hermenéutica. La transformación heideggeriana de la hermenéutica tiene dos vías, en donde encontramos por un lado a Gadamer, ¿no? 8.1, con quien la hermenéutica contemporánea alcanza una de sus cumbres, ¿no? Pasa de una hermenéutica metodológica a una hermenéutica ontológica. Ahorita vemos qué es esto, ¿no? Como lo había planteado ya Heidegger, ¿no? Entonces, con Heidegger y Gadamer, lo que tenemos son dos de los aspectos fundamentales de la hermenéutica. El ontológico, el ser, esto que decía, la importancia del contexto para las relaciones, para entender, y el de la lingüisticidad, la parte lingüística, ¿no? Heidegger plantea la hermenéutica desde el punto de vista del sentido del ser, el aspecto ontológico, en esto que ya dije del Dasein, que más o menos queda que espero un poco claro, ¿no? Ser y tiempo les recomiendo, pero no el que traducen en el fondo. Yo me gusta mucho el Fondo de Cultura Económica, pero la traducción de José Gauss deja un poco que desear. Hay una traducción de Ariel, creo que es de Ariel, la editorial es Ariel, que es muy buena. Y para todo esto, pues antes de clavarnos con Heidegger, porque es dificilísimo, como buen alemán es rebuscado, hay que leer un libro de Rudyard Safransky que se llama Un maestro en Alemania, Heidegger y su tiempo. Y ahí también va a hablar de la parte fea de Heidegger, ¿no? De su relación con el nazismo. Y una autora que en su filosofía voy a buscar, porque puede ser que nos dé muchas claves hermenéuticas, Hannah Arendt, ¿no? Que fue muy famosa por otras cosas, pero que fue alumna de Heidegger. Y hay, las malas lenguas cuentan que era más que una alumna, pero eso a mí no me interesa decirlo, ¿no? Bueno, entonces decía, pues, la parte lingüística para Gadamer, la hermenéutica es el lenguaje, la transformación de la hermenéutica, pues, en hermenéutica ontológica primero, supone que la filosofía no tiene una visión directa del ser. No, esto de la sustancia fundamental. No, pues es que el ser depende del contexto, depende de las preinterpretaciones que tenga, el mundo en el que se encuentra la persona, que no son las mismas, ¿no? Inclusive en una misma época. Y por eso entonces la tarea de la hermenéutica, por esta cuestión, es un trabajo de lucha contra la ocultación del ser, contra las malas interpretaciones, pues, ¿no? Malas interpretaciones como los ejemplos que puse de el niño tonto, que era yo, que dice, pues es que los hombres, pues es que, ¿cómo no, mamá? Pues, ¿para qué quieres? ¿Por qué los hombres dominamos? Porque somos los más listos, ¿no? Tan es así que ¿cuántas? Clásica, ¿no? ¿Cuántas astronautas mujeres hay? ¿No? Bien poquitas, ¿no? No, pues sí hay, güey, pero lo que pasa es que no llegan porque hay todo este sistema de dominación. ¿Cuántas autoras? Un montón, mano, nada más que no las conoces, ¿no? Porque han sido invisibilizadas. Bueno. Entonces, ese es el malentendido. El percibir la intuición, que es propio de la fenomenología, cede su puesto al comprender, que es la interpretación. Una interpretación que significa entender, desvelar al ser, lo que es el ser. La liberación del ser del olvido, ¿no? La liberación, en este caso, ¿no? De un discurso que escondía
escondía al ser de la mujer en la vida política, en la vida filosófica, en la vida intelectual, en la vida literaria. Y que entonces nos puede llevar al malentendido de decir, ya ves, es que no aportan nada, aportan un bueno, más que no lo conoces, chavo. Y no lo conoces porque, claro, en tus planes de estudio no está, ¿no? Porque ha sido invisibilizado. Bueno, entonces, pues, la hermenéutica transformada por Heidegger abandona el historicismo, que es algo muy hegeliano, ¿no? Y también del Dietli, ¿no? Análisis del espíritu, las creaciones, la cultura, pues, ¿no? Y también el camino de la fenomenología trascendental, ¿no? Esto, no me voy a llevar mucho en eso, ¿no? Porque tendremos que hablar de otro autor, que es Husserl, pero el análisis del yo trascendental, la descripción fenomenológica de las esencias, y se centra en clarificar la estructura hermenéutica del ser ahí, esto que les decía, ¿no? El estar ahí o el ser ahí, iniciando con una hermenéutica de la facticidad. Entonces, el ser ahí, la existencia, no es originariamente una autoconciencia, sino un ser finito situado en un mundo entendido como relaciones referenciales, ¿no? Gracias a las cuales puede ejecutarse el ser del ente. Es mucho más fácil, creo, como lo expliqué con los ejemplos de la persona que se levanta, que esto que se dice así, ¿no? O Kafka, ¿no? Tiene una importancia, pues es que yo soy una persona y de pronto les ha sucedido que cuando, digo, sigue teniendo que ver con la idea del ser, estar en el mundo, el ser ahí, ¿no? Que de repente uno se duerme, te vas de vacaciones, ¿no? Estás en casa de otra persona o en un hotel o lo que sea, y se te va la onda de pronto, ¿no? Te duermes y de repente te despiertas y tardas unos segundos claro, es que no estoy en mi casa, ¿no? Es más, no estoy en mi ciudad, no estoy en mi país, estoy en otro lado, ¿no? Pero de pronto no cachas esa parte, porque tu estructura, tu existencia, pues está trazada a partir de una relación con un entorno que de pronto es así de, chihuahua, ¿no? O al contrario, sueñas, no sé si les ha pasado, sueñas y de pronto el mismo sueño eres consciente de, no, espérate, es un sueño, no te asustes, ¿no? O sea, esto, ahorita que te despiertes, a mí me ha pasado, ahorita que despiertes, esto es como, no te asustes, ¿no? No va a pasar eso que está pasando, porque es un sueño, ¿no? Entonces ahí hay esta descolocación, pues. Bueno, entonces el tema del conocimiento tiene que ser replanteado en el contexto de la historia y en relación con el lenguaje. Un lenguaje que tiende a ser entendido como el medio en el que vivimos y participamos con las y los otros existentes en la comunicación, como se muestra de forma paradigmática, ¿no? En el diálogo entre los que existen, como en el diálogo de cada uno de nosotros con la tradición, ¿no? O sea, en nuestras relaciones lingüísticas. Entonces, los discursos que son portadores en un momento determinado, los significados compartidos, eso van configurando mi ser. Y no solo eso, o sea, por eso les puse el ejemplo. Yo hace 2 semanas estuve en Chiapas, viajé allá con mi pareja. ¿Y qué es lo primero que uno nota, además del calorón, ¿no? El acento, ¿no? O sea, formas de hablar distintas. Y uno dice, qué curioso, ¿no? Bueno, a mí no me resultó curioso porque, pues, ella habla así, ¿no? Ya la conozco y pues ya sé cómo habla, ¿no? Y me gusta mucho cómo habla. Pero eso es otra cosa. Pero hay formas discursivas, verbales, y que esas son parte del contexto de interpretación. ¿Por qué sería importante el acento? Porque nos habla de un contexto, de un lugar, y que desde luego no es nada más el acento, son palabras que utilizan, o que utilizo yo, para ellos, ¿no? El que hablaba raro ayer era yo, no ellos, ¿sí? Bueno, entonces, en este planteamiento, ¿no? Heideggeriano, que va parte de la hermenéutica de Gadamer, que amplía la estructura del entenderse dialógico, ¿no? A los textos, y que entiende a los textos, al diálogo, como obras de arte lingüísticas que son separadas de su creador. Aquí, bueno, a ver, ahora voy a hacer una acotación. Aquí ya estamos hablando de textos en el sentido más estricto, ¿no? De esto, pues, de escritura, ¿sí? Y estos, ¿no? En este planteamiento de la hermenéutica gadameriana, que se preocupa por el lenguaje, no por el ser, la ontología, a la que todavía me refiero cuando hablé de Chiapas, es la ontología, ¿no? La ontología de estoy en un lugar que me es extraño porque, híjole, hace un calor del diablo, ¿no? Bueno, para mí, para ellos es como de, pues no, ¿no? Y luego fuimos a San Cristóbal y estaba súper rico el clima y ellos ya tenían chamarra, ¿no? Bueno,
No, ¿por qué? Porque su contexto les da otra significación a eso, ¿sí? Bueno, entonces, pues, en Gadamer, cuando vemos a la dimensión esta de los textos, eh, son obras de arte lingüísticas que, separados de su creador, se encuentran ante nosotros como los interlocutores de un diálogo que está siempre abierto. Los textos tienen diferentes lecturas, tienen diferentes posibilidades. Por eso puse el ejemplo de Borges y Pierre Menard, autor del Quijote, o Kafka, o vamos a pensar en una... ¿cómo se llama? Marguerite Yourcenar escribe, para ir equilibrando, ¿no? 8-2. Memorias de Adriano, ¿no? Adriano, el emperador romano, y entonces hace este ejercicio igualmente en donde hay una interlocución, más o menos, entre la modernidad y el pensamiento de ese entonces, el pensamiento de un emperador romano, ¿no? Pues, que está en la decadencia, ¿no? Y esto, ¿sí? Pero entonces el creador aparece como, y la obra, además, como algo que es susceptible de tener muchas lecturas y que esas lecturas varían en el tiempo, ¿sí? El ser del texto es el lenguaje, lo que se contiene aquí. Aquí se contienen, ¿no? Una serie de relaciones, una serie de significados. Por ejemplo, este libro, pues habla de Viena, de principios del siglo XX, ¿no? Y sí, pues sí, lo leemos y habla desde cómo empieza a llegar, ya hay un poquito de transporte motorizado, bueno, mecánico, ¿no? Pero diferente al que conocemos. Una burguesía que pues ahorita nosotros lo leemos y se nos hace como viejo, pero no tan viejo. Lo hemos visto en cuadros, ¿no? Está Monet y estos, y que más o menos lo podemos interpretar, aunque y hemos visto películas, ¿no? También, no quedan tan lejos, pero que finalmente es esto, ¿no? Lo vemos, estamos leyendo el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de Viena, que además no tiene nada que ver con el siglo XX mexicano, desde este contexto, ¿sí? Entonces, hay siempre esta posibilidad de leer de manera distinta, de manera tal, pues, que el ser del texto es el lenguaje y esta dimensión lingüística del texto es la hermenéutica a partir de Gadamer considera como el objeto de la hermenéutica del texto. Entonces, denominamos la hermenéutica del siglo XX, tal y como se desarrolla a partir de Gadamer con este calificativo del textualismo, ¿no? El textualismo del lenguaje se considera, sí, todavía iba bien en la presentación. El textualismo del lenguaje se considera desde el punto de vista del discurso como la totalidad en la referencia y el sentido que articulan y generan el mundo del texto. Este ejemplo me gusta, ¿no? Este libro, Viena, siglo XIX, siglo XX. Todavía no existía, todavía no había la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay un sentimiento compartido de antisemitismo. Hay un sentimiento compartido en el libro, pues, pero claro, de la época. Hay un sentimiento compartido de fe en el progreso. Hay un sentimiento, porque además habla de la burguesía, cómo vivía esos acontecimientos, ¿no? Cómo vivía la transformación política que sucedía. Pero era una transformación, todavía estábamos, el archiduque todavía existía, y todavía ni siquiera es Francisco Fernando, ¿no? Es su padre, Guillermo, creo que era. Entonces, bueno, ahí vemos, ¿no? El mundo de ese texto, pero leído a ojos de la historia decimos, claro, lo puedo ubicar antes del Kaiser Guillermo, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Antes de esta devastación. Entonces hay una fe en el progreso, así, qué ingenuos eran, no eran ingenuos, pero así lo puedo leer, ¿no? Entonces, este es el mundo del texto, pero el mundo del texto está abierto permanentemente, ¿no? Bueno, voy. Ahora, ¿de qué se componen los textos? Primero que nada, de nombres, de palabras. Los nombres son elementos simples del lenguaje. No solo entendamos los nombres propios, ¿no? Nombramos a una pluma, nombramos a un artefacto, vamos a un utensilio, ¿sí? Y ahí podemos distinguir ya en ellos una función referencial, una función de sentido, una función en referencia, una pluma que hace referencia a
quizás a unas ciertas actividades. ¿Quiénes usan pluma? Ahora, modernamente, muy poca gente, ¿no? A mí me encanta porque yo escribo a mano, ¿no? Pero es una función referencial a algo, ¿sí? Y es una función de sentido. ¿Qué sentido tiene tener una pluma? Es un sentido de escritura, es un sentido de trabajo, es un sentido de la usa para firmar, la usa para tomar apuntes, la usa para trabajar. Es lo que les decía del café, ¿no? O sea, estos nombres, nombrar a una cosa, hace referencia a un contexto en el cual son utilizados y un sentido para el cual son utilizadas esas cosas. La vestimenta que se ha transformado a lo largo de los siglos y de los años. Lo mismo, en una función referencial. Vemos una pintura, ahorita tengo aquí una enfrente, del siglo que será como antes del Renacimiento o del Renacimiento. Vemos, pues está una persona a caballo, lleva una capa, lleva un sombrero, ¿no? Hace referencia a una época determinada. Hace referencia a un caballo, ¿no? Entonces, y ese objeto que puede ser un sombrero, que además no es un sombrero como los que conocemos ahora, son distintos. La persona es un hombre y tiene el cabello largo. Los hombres hemos usado el cabello largo más tiempo, históricamente hablando, que cabello corto, ¿no? Un producto quizás de la modernidad y esto. Pero bueno, hay entonces la referencia a el momento, porque decíamos, es un diálogo con el pasado y con el futuro, permanente. Gracias a la función referencial, el nombre apunta hacia algo distinto de él, ¿sí? Y el otro, o sea, algo distinto. Para saber que esto es una pluma, pues tengo que saber que no es una pluma, ¿no? Para poder decir que esto es un vaso y que es distinto, esta es una taza, ¿sí? Tienen esa función de referencia. Y la segunda, la función de sentido, hace presente algo distinto, ¿no? Algo distinto a la pluma, la escritura, por ejemplo. Entonces, el acto de nombrar, de acuerdo con esta idea, es un acto poético, ¿no? Les gusta aquí la cosa artística, en donde el que nombra no solo se refiere a algo en el mundo, sino que además da un sentido de ese algo, como el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Nombra esa cosa como algo que cayó del cielo, ¿no? Y entonces ese artefacto tiene propiedades mágicas y el que la tenga, porque empieza a crear conflictos, además la Coca-Cola, porque pues quien la tiene el poder, como si se tratara de un báculo, ¿no? Pues es que tiene esa función. Y entonces, pues todos quieren tenerla, ¿no? Y empieza a generar conflictos en una comunidad que no los tenía, ¿no? Porque viene un elemento ajeno. Pero independientemente de eso, entonces se le da un sentido. Pero entonces aquí tenemos dos cosas, que hay quienes nombran los nombres, y ayer les mencioné el texto de Nietzsche, La verdad y mentira en sentido extramoral. Para el derecho es importantísimo las denominaciones, ¿no? Todo el tiempo en el derecho estamos hablando, digo, para vincularlo, porque pues sí, mucha hermenéutica, Gadamer, Heidegger, textos, pero ¿y derecho qué onda? El derecho es nombrar cosas, nombrar propiedades. Propiedades no me refiero a propiedades en el sentido del derecho civil, ¿no? Sino características de cosas. Para que un contrato debe de tener el elemento voluntad, y la voluntad tiene que ser libre, tiene que estar libre de coacción, ¿no? Tiene que ser ante dos testigos y estos actos formales. Entonces nombramos a un acto jurídico. Esto es un contrato porque tiene estos elementos. Entonces, te refieres a eso, pero tiene sentido el contrato como un acto de manifestación de voluntad. Tiene sentido que una persona se le denomine ciudadana, ciudadano, de conformidad con las relaciones que tiene, de conformidad con las... Pero claro, además es un nombramiento que da el Estado, que da el derecho nombra todo el tiempo. Me nombra hombre, ¿no? O me nombra no binario, o me nombra mujer. Digo, hay ese reconocimiento ya, afortunadamente, ¿no? A la no binariedad, y que lo reconoce el Estado. El Estado tiene ese poder de nombrar y de reconocer, por tanto, ¿sí? El derecho tiene ese poder. O sea, el Estado, a través del derecho, nombra quiénes son ciudadanos y quiénes no. En una sentencia, te condeno a prisión, me quitas mi condición de ciudadano, ¿no? En una sentencia, este ejemplo lo puse, pero diferente, en la mañana, te declaro matrimoniado, te declaro casado, constituye una relación. ¿Por qué? Porque después en otros documentos
O si me muero, digo, no en mi caso, yo no estoy casado todavía, pues es tu heredera universal o tu heredero universal. Tiene efectos. Esos actos de nombramiento le dan sentido a estas cosas. ¿Me explico? Eso es a lo que me interesa. Entonces, quien nombra no solo se refiere a mí, casado, señor casado, sino que tiene un sentido para las demás personas. No únicamente así de, no, ya es casado, ya ni lo vean, ¿no? Sino, en el sentido moral, sino de que tiene efectos en mis relaciones sociales. Ajá. Oye, quiero comprar un bien. Ajá, sí, no, pues cómpralo, pero es un bien del matrimonio, ¿eh? Y así sucesivamente. Entonces, le da sentido también en el derecho, también en las relaciones jurídicas, ¿sí? En los nombres propios también se ve esta parte en donde se distingue aquel a que se refiere el nombre, el acto de nombrar, ¿sí? El acto de nombrar, que además uno diría, pero pues eso qué tiene que ver con el derecho, tiene que ver todo porque es un acto jurídico. Yo tengo un nombre, ¿sí? No nada más porque mis papás, pues Alonso, y ya, pues así le van a conocer. No, tuvieron que ir al registro civil, tramitar un acta y en el acta. Y hay prohibiciones, ¿no? O sea, yo no le puedo poner a mi hijo, no le pondría, pero yo le puedo poner Batman. Hay lugares en los que se puede, pero hay lugares en los que ya no me lo permiten, ¿no? Quiero que Batman Basket, no se puede llamar Batman. Entonces hay un poder ahí de nombrar, ¿sí? Y a mí me refiere, y a mí me simboliza, y a mí me significa, y mis documentos oficiales y mi cédula profesional tienen mi nombre. En el acto de nombrar, pues, que puede ser tan arbitrario como decir que algo está bien o que algo está mal, que es lo que Nietzsche explora en La verdad y la mentira en sentido extramoral, las categorías de bueno y malo están mediadas por relaciones de poder. No son nada más así como lógicas, ¿no? Algunas sí, pero no todas, y la mayoría en realidad no son. Pero entonces, en el acto de nombrar, decía, está aquello que nombramos dentro de un contexto de significado, ¿no? Dentro de una tradición, según la hermenéutica, porque mi nombre, pues primero, pues es un nombre españolísimo, ¿no? Que tiene que ver, claro, me pudieron haber puesto un nombre gringo, no importa, pero, ¿sí? Hace referencia a un contexto occidental, es un nombre occidental, ¿sí? Es un nombre en español, ¿sí? Es un nombre que, claro, le gustaba a mis papás, pero porque mis papás están socializados en un medio específico. Si hubieran estado socializados en otro, me hubieran puesto otro nombre, seguramente. Si yo hubiera nacido en otro país, me habrían puesto seguramente otro nombre. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, hay una enunciación, hay una anunciación de la persona. Claro, si yo me llamara Pedro, pues seguiría, mis propiedades serían las mismas, ¿no? Pero mis documentos serían otros. Y yo sería otra persona, en el sentido menos estricto de las cosas, ¿no? Sería el mismo, tendría los ojos del mismo color y el cabello quizás del mismo color y todo sería igual, pero mi nombre sería otro. Me significaría con las personas de otra manera. Bueno, eso ya no nada más lo atribuyen al nombre, bueno, pues sí, ya ni modo, ¿no? Sino a las cosas que nombramos, a los objetos que nombramos, a las prácticas que nombramos, a lo que nombra el derecho, pues. Ciudadana, ciudadano. Y se están reelaborando constantemente y se reelaboran con relación a contextos. La idea de ciudadanía, ¿no? Que yo decía, es portadora de significados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden participar en la configuración de la comunidad política? ¿Quiénes pueden establecer relaciones políticas con la comunidad? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Sí? Y en ese acto de nombrar, ¿no? Ahí están las sentencias del tribunal que dicen, por ejemplo, no, pues hay que las personas que están privadas de su libertad, pero que no tienen sentencia condenatoria, sí pueden participar en la comunidad política. Y hay otras legislaciones, en Italia, Francia, nada más, bueno, en esas, en donde depende del delito, se te priva o no de tus derechos políticos. O sea, podrá haber delitos que pues estás en la cárcel, pero puedes votar. Bueno, entonces ahí hay unas identidades de referencia y de sentido. Delincuente, con referencia a los inocentes, con referencia a la conducta que cometió. Y de sentido de lo privo de su libertad. Tiene un castigo. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos nombrando, se nos revela lo que las cosas son. Al ir nombrando, delimitamos un espacio en donde se nos revela la identidad de un personaje o una cosa, ¿no? Entonces, el lenguaje es el lugar donde acontece el nombrar.
y por lo tanto es el lugar donde se manifiesta la identidad de aquel o de aquello a que nos referimos con los nombres. Todo nombre, otra vez lo digo, supone un contexto de significación. Por eso el ejemplo de la coca está padre, ¿no? Porque para nosotros occidentales, pues coca es un refresco y tiene muchas lecturas. No tomes eso porque te hace daño, te pica los dientes. O, ay, qué rico. Ah, bueno, de repente una coquita, ¿no? Me siento mal, ¿no? Típica de las abuelitas. Me siento mal. Ah, tómate una coca. O, no, es los gringos horribles que nos quieren conquistar. Y claro, las aguas negras, esto que decía, ¿no? Esos son contextos de significación que no son obvios, ¿no? Hay personas para los que la Coca-Cola pues sí estará muy mal y todo, pero es que el agua potable de aquí está súper sucia, ¿no? O sea, es más sano tomar coca que tomar agua, porque el agua me puede dar cólera, ¿no? Me puede dar una enfermedad. Es real. Entonces mejor tomo coca. Claro, tenemos unos problemas de diabetes tremendos de salud pública, pero también es porque, oye, pues es que llévales agua, ¿no? Bueno, eso simplemente para decir contextos de significación y de que nombrar, ¿no? Hace referencia a las tradiciones históricas. Vean los nombres de antes, los nombres propios de antes, ¿no? ¿No? Máximo, no sé, a ver, otros nombres. Inclusive hay nombres que ahorita, cuando una persona relativamente joven tiene un nombre, decimos, oye, tiene nombre de gente grande, ¿no? De viejito, decimos, de viejita, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro contexto de significación esos nombres ya no existen, o sea, sí existen, pero son como de, oye, sí se llamaba mi abuelita se llamaba Feliciana, por ejemplo, su segundo nombre que lo odiaba. Pero bueno, pues sí, mi abuela ahorita tendría casi 90 años, o sí, casi 90 años. Dices, bueno, pues sí, se entiende, ¿no? Pero ahorita, si mi hija, yo sea Feliciana, me desgraciaste, ¿no? Si de por sí ella se quejaba de eso. Pero entonces, son espacios de significación, eso es al único que voy, a nombres propios que son modernos, ¿no? Que son de, pues sí, es lo de hoy, ¿no? Y hay otros que dicen, no, pues es que ya nadie se llama así, ¿no? Y quien se llama así, pues son gente ya muy grande, ¿no? Entonces, cuando nos movemos en el ámbito de los nombres, y no solo me refiero a los nombres propios, aunque eso tiene su importancia, sino a los nombres de las cosas, ¿no? Estamos en la ciencia de los signos, de la semiótica, los significados. Esto tiene un significado, una pluma, una taza, como dije, ¿no? Entonces, bueno, esos son los nombres. Ahora entremos a los conceptos, ¿no? Y entonces estamos en el contexto de las frases. Concepto, libertad, que tiene su correspondencia en la teoría lógica de la predicación, ¿no? En donde lo relevante es la estructura conceptual de los referentes. Los conceptos construyen el objeto como una identidad simbolizada, digamos, ¿no? Si utilizamos la terminología de Kant. Entonces, hay que distinguir el nivel de nombrar y el de conceptuar, ¿no? En un principio, denominamos, creamos, y tiene como resultado producir discursos como totalidades, ¿sí? Lo que dice Ricoeur, la hermenéutica es el arte de discernir el discurso en la obra. El discurso, esto que decíamos, todos los significados que están insertos, todas las ideas, todas las prácticas, todos los símbolos que no son necesariamente evidentes porque hay una distancia, la tarea de la hermenéutica. Entonces, la semiótica, que es la ciencia de los signos, la semántica, esto apúntenlo, porque el lunes y martes, cuando veamos esto de interpretación, vamos a recuperar la idea de la semiótica y la semántica. No creen que estoy hablando, se pone a hablar de un montón de cosas y el derecho, todo va a aterrizarse. Esta es como la parte teórica, y aunque trato de hacer los ejemplos con el derecho, es toda la parte más teórica, ¿no? Más cargada, conceptual, ¿no? De ideas, de estas cosas, pero que creo que sí hacen sentido cuando hablamos de interpretar, ¿no? Entonces, la hermenéutica, discernir el discurso en la obra. Y no nos quedemos el discurso en la obra, ¿no? Esto que les decía, la burguesía del siglo XIX, siglo XX, en Viena, o, no sé, una pintura de Frida Kahlo, ¿no? Hay un discurso ahí de opresión, por un lado, pero también de liberalización de la mujer, ¿no? De, no, ni madre, yo agarro y yo puedo, ¿no? Y toda esta lucha que había en ella, ahí está presente, ¿sí? Hay un discurso, pues, ahí, que no necesariamente es así como súper evidente. Hay que tener ciertos elementos. Por eso la hermenéutica no nada más es como de, a ver, ¿tú qué tienes por eso? ¿No?
Y a partir de eso, pues, órale. No, son herramientas. Hay que ver, porque sí busca dotar de sentido. Sí busca no caer en los malentendidos. O sea, sí admite que hay tal cosa como un entendimiento malo de un texto, de una obra, de una frase. Por lo tanto, no es tan arbitrario, ¿no? Ni es de, pues, cada quien interprete lo que quiera, ¿no? No. Entonces, pues, decía, la semiótica, siendo la semiótica la ciencia de los signos, la semántica de las frases, la hermenéutica es una disciplina de los discursos entendidos como entretejimiento de nombres y frases. Se entretejen. O sea, la consideración del lenguaje no se hace desde el punto de vista de la referencia del signo, ¿no? Ni desde el significado de la semántica, sino desde el punto de vista del discurso como una totalidad en la referencia y sentido. Ahí se articulan. Los significados se articulan con los signos, ¿sí? Con los nombres. Nombrar a una persona máximo, ¿sí? Me hace referencia a un tipo, a un momento histórico determinado, en donde eso tenía sentido. Entonces son portadores de un discurso. ¿Cuál es el discurso de eso? ¿No? ¿Cuál es? Bueno, quizás de un nombre propio es muy difícil decir cuál es el discurso de un nombre propio de una persona, pero ¿cuál es el discurso de nombrar a una persona como ciudadana o ciudadano? ¿Cuál es el discurso de nombrar a la libertad como algo? La libertad como la entendemos hoy no es la libertad como la entendíamos, como se entendía hace 100 años, ¿no? Es más, la libertad es un concepto bien complejo. Ahí les recomiendo 9.1, 9.2, el texto de Isaías Berlín, dos ensayos sobre la libertad, ¿no? Libertad negativa y libertad positiva. Y eso no es el único que habla de la libertad, pero bueno. Entonces, lo importante, pues, de la hermenéutica es, el nudo del problema hermenéutico es esa articulación entre referencia y sentido. Lo importante del discurso, pues, como obra, y aquí podemos entender, el derecho es un discurso, ¿sí? O sea, es portador de significados, significados con relación a un contexto social, con relación a un contexto político, a momentos políticos. La democracia, como se entiende hoy, no es la democracia de los antiguos. Las relaciones sociales que se entienden hoy y que se legitiman, que se reproducen o se dejan de legitimar y de reproducir en una sentencia, es en función de esa valoración que las juzgadoras y juzgadores hacen del contexto en el que se encuentran. ¿Sí? Entonces, pues, el discurso como obra supone que hay un cambio en la referencia, ¿no? Aparece el mundo de las obras, que puede ser, vamos a entender que también el derecho al ser un discurso es parte de esto, en donde las palabras se dejan de referir a las cosas y establecen relaciones entre ellas. Hacen presente con ello un mundo concreto que tiene un determinado valor de verdad, que hace su aparición gracias al lenguaje, ¿no? O sea, el contexto mismo es el que se eleva ahí. Es la mostración reflexiva, ¿sí? En el caso de las cosas, ¿no? Lo que son las formas lingüísticas, etcétera, lo que son las cosas tal como son aprendidas, las cosas y las relaciones. Por eso digo, las relaciones sociales que entendemos hoy, aún jurídicas, no son las mismas. Antes, una mujer no podía suscribir un contrato porque no tenía los atributos esenciales. Sí los tenía, pues, pero no para el derecho. No. No podía votar, no podía, entonces no tenía el estatus de ciudadana. ¿Sí? Entonces, es una relación, hay un discurso en torno a quiénes eran. ¿Sí? A quiénes eran los ciudadanos y quiénes no eran y por qué no lo eran. ¿Sí? Claro, como es una obra abierta, o sea, bueno, el discurso sobre la ciudadanía, tan es una obra abierta al tiempo, al pasado, al futuro, que cambia. Y cuando cambia, entonces cuando se interpreta un texto jurídico hoy, ¿no? Pues la idea de ciudadanía ya es otra. Y se expande, aunque el enunciado fuera el mismo. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el mundo del texto, que es a donde tiene que llegar la hermenéutica. En esta línea, 10 minutos más,
Si están de acuerdo. Bueno, 5 minutos y abrimos el micrófono, ¿no? Para que ustedes participen, si es que tengan algo que decir, y si no, me acabo los otros 5 minutos. Y terminamos a las 6:40, es viernes, ya me soportaron 1 hora 25 minutos, y eso es bueno, no sé, tal vez no me están soportando tanto, están en otra cosa, pero suponiendo que estuvieran soportándome, pues ya es bastante, sobre todo en viernes. Bueno, entonces, la ciencia como discurso, o más bien, la ciencia del discurso como obra, Gadamer centra su hermenéutica en el ser del texto entendido como el lenguaje. A su vez se puede interpretar como algo que oculta, ¿no? Ahí está Nietzsche y Freud, ¿no? O un símbolo en donde se hace presente el mundo. Esto que ya decía, ¿no? De Gadamer. Gadamer entiende el texto como un lenguaje que hace presente un mundo. ¿Qué es eso? Que haga presente un mundo, un lenguaje. Es que las palabras, los significados, los discursos son portadores de un momento histórico, ¿no? De esta manera rompe con otras modernas filosofías de la conciencia, ¿no? Y abre esta senda ontológica de Heidegger, del mundo del ser, del Dasein, ¿no? Entonces el texto se puede considerar desde 2 puntos de vista, ¿no? La conciencia y el lenguaje. El texto, considerado desde el punto de vista de la conciencia, entonces tendremos que acudir a quién produce el texto. Y la hermenéutica anterior a Heidegger se preocupaba por esta parte. Ahora, la senda heideggeriana, que es la que mayor relación tiene con la hermenéutica y el derecho en el siglo XX, no es el sujeto lo importante, sino el mundo. El texto es una obra lingüística en donde interactúan 2 sujetos, el autor y el lector, ¿no? Estos 2 sujetos se interrelacionan entre sí. Y aquí podemos decir, el lector no únicamente de la obra literaria, no únicamente de la obra artística, ¿no? El lector del texto jurídico, por ejemplo, ¿sí? En el mundo del texto, el ámbito en donde se encuentran el autor y el lector, tiene lugar la experiencia viva de la lectura, dice Gadamer, ¿no? El mundo en el que el autor y el lector se encuentran es creado por el lenguaje. Aparece en el texto como obra escrita. De tal forma, pues, que el lenguaje solo tiene verdadera existencia en el hecho que en él se representa el mundo. En el lenguaje se representa el mundo, se contiene el mundo, pero no el mundo universal, no el mundo atemporal, un mundo específico, relaciones específicas, ideas específicas, discursos específicos, que pueden ser releídos. Entonces, esta noción gadameriana del texto es la piedra angular de su hermenéutica, ¿no? De toda la hermenéutica del siglo XX, ¿sí? Que es la que nos importa. Entonces, en esta tradición intelectual, como sea, resulta fundamental cómo se entiende el lenguaje. Para Gadamer, el lenguaje es palabra, la palabra es fundamentalmente acción, creación del mundo, ¿no? En el sentido de la teleología cristiana, por cierto, teología cristiana, ¿no? El acto de creación, creo cuando nombro, ¿no? El acto de nombrar permite que yo cree entidades. En el derecho esto es súper evidente, ¿sí? Cuando yo creo una categoría jurídica, cuando yo creo una relación jurídica, vamos a suponer algo que no existía antes, la criminalización de una conducta o la descriminalización. Eso es darle unas propiedades lingüísticas, pero que además crean un mundo alrededor de sí, porque decir que una conducta, quienes a partir de hoy hagan esto van a ser considerados criminales, no se expone sí, pues, pero van a ser considerados criminales. Entonces ahí está transformando relaciones sociales, pero está depositando, ¿no? Ciertas expectativas. Voy a poner un ejemplo más simpático. En un lugar en donde yo vivía hace muchos años, se le ocurrió, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, a un presidente municipal que se iban a prohibir los besos en público. Eso era una tontería, pero era chistoso y es interesante, porque no los prohibía como delito, los prohibía como falta administrativa. Más allá de los problemas que significaría para eso, vas a poner a tus policías que tienen otras cosas que hacer, a ver cuántos novios se dan besos, y luego, ¿qué va a ser considerado como eso? ¿Un piquito? ¿Así? ¿O un beso chido? O sea, digo, para saber, ¿no? Porque si me voy a arriesgar lo mismo haciendo esto que uno bueno, pues doy uno bueno, ya que valga la pena la multa, ¿no? Que valga la pena el regaño. O sea, esos ridículos. Lo importante, pues, es que ahí
se estaba creando relaciones sociales. No pasó la reforma, obviamente se burlaron del en medios nacionales, ¿no? Bueno, pues fue como sus 5 segundos de fama. Pero estaba creando relaciones sociales. Creas un mundo ridículo, desde luego, pero es un mundo en una palabra que es prohibición, con un verbo que es besar, ¿no? Claro, ahí hay portador de discurso, un discurso moral. Los besos son amorales, ¿no? Pero nos podemos reír de ese alcalde. ¿Cómo podemos decir es atroz? Porque pasó, no voy a decir en dónde, pero en esta Ciudad de México, en un lugar en donde 2 personas del mismo sexo se dieron un beso y los corrieron y dijeron, oh, es que, ¿qué van a decir los niños? Ahí hay consecuencias en un nombrar una acción humana, como es besar, que representa, porque además el beso como verbo, como significado, es un contexto. No en todas las culturas se besan, en la nuestra sí, es una demostración de afecto, ¿no? En otras culturas, no conozco muchas de las prácticas culturales de otros lugares, pero, por ejemplo, el beso entre hombres, ¿no? Es común en Europa, te dan 2 besos en la mejilla. Aquí eso es como, no, ¿cómo crees? No, porque aquí hay un discurso, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero que tienen eso como, no, hombre, los hombres, ¿qué onda, no? Estás insultando mi hombría, a mí no me importa, ¿no? No, yo no lo hago, pero no lo hago porque no estoy en el medio, ¿no? Pero si pues, alguien me llegara a medir un beso, lo vería raro, pero no diría, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, si veo que es una persona que sí suele saludar, diría así, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Luego los futbolistas se dan besos. Los sudamericanos suelen hacerlo, ¿no? Algunos, no sé si hayan visto, luego estos juegan fútbol, ¿no? Aquí en México y se despiden y beso, ¿no? Y nadie lo ve como de, ay, estos cuates, ¿no? Pero a mí lo único que me interesa es que esa práctica porta significados. ¿Qué es ser hombre, no? Es súper machista eso en realidad, ¿no? Pero bueno, ahí vemos esa parte, pues. Ahí vemos la palabra beso. Para mucha gente hace referencia a una práctica que solo es concebible, para mí no, pues, pero para mucha gente solo es concebible entre 2 personas, hombre y mujer, ¿no? Ya la vida está muy avanzada, ya el siglo XXI ya es como de, ¿a poco te asusta un beso entre 2 hombres? No manches, ¿no? Aunque sea apasionado y de esos buenos, chidos, ¿qué tiene? O 2 mujeres, no importa. Pero bueno, aquí solo lo decía por la prohibición. Cuando criminalizamos una conducta, estamos nombrando algo, estamos nombrando delincuente, con un contexto que refleja expectativas morales, posiciones políticas, ideas sobre esa conducta está mal, ¿no? Antes de irnos, una recomendación. No me acuerdo, creo que salió la traducción, porque la vi el otro día en una librería, de un libro, valga la redundancia, de cómo se construyó la criminalización y la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Y creo que le pusieron otra ronda. No me hagan mucho caso, que ese es el nombre del libro. El autor es Daniel Ockren, se llama Last Call en inglés, pero ya está la traducción, la vi. Y es justamente eso, cómo los significados de quiénes son los borrachos y cómo eso atenta contra las costumbres, atenta contra la infancia, atenta contra las relaciones sociales. Y ese discurso construyó el significado de la prohibición y de los delincuentes en un contexto determinado. Claro, no funcionó y pues ya se tuvo que quitar. Pero bueno, entonces pues el lenguaje, de acuerdo con Gadamer, es mitologizador, crea leyendas, figura la realidad, mundos posibles. El derecho es eso, ¿no? Crea una fantasía, no lo digo como crítica, es normal así y está bien. Crea una fantasía, una expectativa. Cuando legislamos, yo no legislo, pero cuando se hace una legislación, hay una expectativa de que esta ley va a transformar, ¿no? Va a modernizar. O al contrario, quienes critican es así de, no, es una regresión, es un autoritarismo. Ahí hay, pues, contextos de significado. Hay mitologías, hay leyendas, y con ello no quiere decir que no sea real, ¿eh? O sea, me refiero en el sentido literario de que hay una recreación del mundo, una creación y recreación del mundo, una serie de leyendas, una serie de ideas que se reproducen ahí. ¿Preguntas hasta aquí, comentarios?
¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, si no hubiera ninguna cuestión que quisieran comentar, entonces si están de acuerdo, dado que es viernes en la noche y ya va a llover, entonces pues como dirían en una oficina, vámonos que aquí espantan, ¿no? Muchas gracias por su atención, por su presencia. Espero que, pues, más o menos haya respondido esta sesión a sus expectativas, ¿no? Que hayan quedado claras algunas de las ideas centrales de la hermenéutica del siglo XX, que tiene esta noción gadameriana, pero que viene tanto de Schleiermacher como de Heidegger, ¿no? Esta idea de los textos, del ser en el mundo, de las representaciones y de las relaciones. Vamos a seguir hablando de eso el día lunes. Y la tarea que yo me llevo es, pues, mayor inclusión para no reproducir discursos de contexto que invisibiliza el trabajo importante filosófico que han hecho mujeres. Lo voy a buscar porque tengo que confesar que no lo conozco, así que tengo que hacerlo. Gracias y hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Siempre muy amable. Gracias. Gracias, lindo.